Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Al cierre de esta semana, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ha evaluado prácticamente toda la presentación de las pruebas de descargo por parte de los procesados en el caso Sobornos. Para el próximo lunes se prevé la práctica de la prueba del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien anuncia la presentación de más de 60 testigos, entre peritos y miembros de la Policía Nacional. Con este tema empezamos. Esta vez la estrategia de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016 pasó de la defensa al ataque. Quienes, según Fiscalía, son los protagonistas de la organización, apuntaron a la delatora Pamela Martínez como autora de la trama. Alexis Mera comenzó su testimonio preguntándose por qué otros miembros de la organización que supuestamente tienen las mismas funciones, según la pericia criminológica, no están procesados. De inmediato Mera, desde su arresto domiciliario en Guayaquil, contó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que Pamela Martínez había recibido cientos de miles de dólares de empresas cuando fue jueza constitucional durante el mismo gobierno de Rafael Correa. Lo había hecho, según Mera, a través de la empresa Nexo Global que tiene con su esposo Jimmy Salazar. Asegura que recibió $400,000 por parte de Odebrecht, $250,000 del consorcio GLP y $37,000 de la empresa Equitesa de Pedro Verduga, otro de los procesados. Claro, si hay una acusación de ese tipo, el doctor Mera tendrá que demostrar, ¿no? ¿Pero qué hacía Pamela Martínez en su despacho? Cumplía disposiciones, obedecía órdenes y tenía un rol secundario. Lo que mencionó el doctor Alexis Mera consta en el proceso y que de ser necesario, pues se ha pedido a los jueces que investiguen de ser el caso. No fue el único. María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas y procesada en este caso, cree que si es que hubo una estructura para delinquir desde Carondelet, pudo haber estado comandada por Pamela Martínez y Laura Terán. Cerros de evidencia que tienen contra Pamela Martínez, esa señora ha sido capaz de meter mano en todos lados y de convencer a la gente de cualquier cosa. La corruptora internacional más grande que es Odebrecht la ha llevado a ella, al esposo, a los hijos, a todo el mundo, a Brasil, estaban a sueldo en su compañía. Duarte también formó parte de las campañas de Alianza País y, al igual que Viviana Bonilla, tampoco supo el origen de los fondos que financiaban sus actividades. Tengo que entender que todos los fondos que utilizó Alianza País fueron totalmente lícitos, no tengo por qué dudar. Son los resultados de la defensa técnica de los procesados por presunto cohecho en el caso que involucra al expresidente Rafael Correa y la cúpula de su gobierno que ahora está en apuros. Y prácticamente en el cierre de esta etapa procesal resta escuchar los argumentos de la defensa del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, quien ha anunciado la presencia de al menos 64 testigos, entre miembros de la Policía Nacional y peritos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. A finales de marzo, la Fiscalía emitirá su acusación en el caso Emperador, donde se investiga una red de tráfico de influencias presuntamente vinculada a José Carlos Tuárez. En la etapa de instrucción fiscal, 6 personas se han declarado culpables. Juan Carlos Terán se sumó el pasado miércoles a la lista de 5 procesados que ya se han declarado culpables en el caso Emperador. Todos se han acogido en diferentes fechas a un procedimiento abreviado. Con ello van a prisión apenas 1 año, correspondiente al tercio de la pena menor según lo estipula la ley. En este caso se investiga el delito de asociación ilícita, cuya sentencia va de 3 a 5 años. César Suárez, fiscal del caso, asegura que se presentaron varias pruebas en contra de los sentenciados. Bueno, hay informes de vigilancia y seguimientos, informes de análisis telefónicos, contenidos de los mensajes de WhatsApp, lo cual se encuentra reflejado en un informe de audio-video. Suárez adelanta que hay un pedido adicional de procedimiento abreviado. El día de hoy específicamente ha presentado una séptima persona a acogerse a este tipo de procedimientos. Hemos pedido a la acción al juez que señale día y hora a efectos de realizar a la audiencia de procedimiento abreviado a esta séptima persona. Además aseguró que Mario Trejo, otro de los procesados, se acogería también a este procedimiento. Trejo ha sido ubicado en este caso como mano derecha de José Carlos Tuárez. Teresa Rivas, abogada del ex titular de Participación Ciudadana, asegura que eso no complica las cosas para su defendido. Realmente no, porque así se va determinando la responsabilidad de cada uno. Lo único que sí debo de decir y dejar en claro es que para que estas personas puedan ser atendidas se tomaban el nombre del señor José Carlos Tuárez Zambrano, porque si no, no les prestaban atención. Rivas sostiene que la Fiscalía no tiene pruebas en contra de Tuárez y que todo se trata de una persecución. Sí, porque Tuárez cuenta
tenía intenciones de continuar con su novel carrera política. Tenemos que tenerlo claro, que hasta que no se resuelva esta situación, él no puede ser candidato político. Y mientras ¿Defendido quiere ser presidente? Hay algunas ofertas políticas, pero ese tema lo maneja su grupo de trabajo político. Yo más me estoy dedicando a la defensa técnica de él. Este viernes en las instalaciones de la Policía Judicial en Guayaquil, Tuárez y otros 20 procesados escucharon los audios que están en manos de Fiscalía. En este caso se ha pedido una ampliación de la etapa de instrucción fiscal, en la que se hizo una vinculación adicional. A finales de marzo se conocerá a quién acusa Fiscalía y a quién no. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La fuerte lluvia acompañada de una tormenta eléctrica registrada esta mañana sigue afectando a varias provincias de la costa. Según el Instituto Meteorológico, en las provincias de Manabí y Los Ríos también se registraron inundaciones durante las últimas horas. Más de 500 familias fueron afectadas por las fuertes lluvias. Así quedaron los cultivos de plátano en la provincia de Manabí, totalmente anegados a causa de las fuertes lluvias que también alcanzaron a este cantón del litoral. Cultivo, yo tengo cacao y naranja, ya me está muriendo el cacao. Y aquí la pérdida más o menos es más de $5.000. A esto se suma el problema del transporte de ganado. La parroquia de Pueblo Nuevo en el cantón Santa Ana fue el más afectado, pues varias comunidades quedaron inundadas. Tenemos ahí la properina, la parte de abajo de agua fría, abajo, arriba. Más de 500 familias resultaron perjudicadas cuando los afluentes de los esteros, el Junco, el Abra, Palmar y Chirimoya, provocaron que el río Pucón se desbordara, mientras que en la provincia de Los Ríos se desbordó el río Febres Cordero, dejando anegada una vía de tercer orden que comunica los recintos Isla María, La Providencia y La Lucha con la parroquia Febres Cordero. Esto ha provocado que más de 60 personas de este sector resulten afectadas, siendo esta parroquia rural del cantón Babahoyo la más perjudicada a causa del fuerte temporal. La primera vez se me llevó este puente ahí. Ahora tuve que de nuevo yo hacerlo. Además se perdieron sembríos de cacao, arroz y banano especialmente. Al momento la vía Babahoyo, Febres Cordero, recinto Isla María, La Providencia y La Lucha permanecen cerrada al tránsito vehicular. Se espera que en las próximas horas el caudal de los ríos baje. María Verónica Henk, 24 horas. Y la ciudad de Guayaquil también se vio afectada. Calles inundadas, viviendas también afectadas por el fuerte temporal. No pasaron ni 72 horas de la última lluvia fuerte y nuevamente varios sectores de Guayaquil quedaron bajo el agua la mañana de este viernes. Y ya que avenidas enteras se convirtieron en ríos, el tráfico colapsó. Según la Corporación para la Seguridad Ciudadana, solo en Guayaquil se registraron en las últimas horas 20 incidentes por la lluvia. De esa cifra, 12 corresponden a calles inundadas, 6 árboles caídos, una vivienda parcialmente colapsada, entre otras novedades. Fueron atendidos y han sido atendidos el 88% de los mismos, que han sido solucionados. Una de las avenidas más afectadas, y les debe de constar, fue la avenida Juan Tanca Marengo, pero también les debe de constar que ahora, pasada 3 horas o menos, 2 horas de que paró la lluvia, está totalmente transitable. Solo en lo que va de esta semana, el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo tuvo que cerrar temporalmente sus operaciones en 2 ocasiones, por la fuerte lluvia y la poca visibilidad. La prefectura del Guayas asegura estar en alerta máxima en 3 cantones. En el sector de la isla de Marcelino Maridueña se evalúan los daños tras la crecida del río. En la provincia de Santa Elena, el invierno volvió a causar estragos. Esta mañana el río Javita se desbordó e inundó las comunas San Marcos y Javita de la parroquia Colonche. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, se prevé que las lluvias persistan y se mantengan al menos durante los primeros días de marzo en gran parte del país, siendo la región litoral la más afectada. Joana Ramos, 24 horas. Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Carchi incrementan el caudal de los ríos y provocan daños viales. Los hechos se registraron en la parroquia Monte Olivo, al límite provincial con Imbabura. Los hechos se registraron en horas de la madrugada.
El caudal del río El Carmen aumentó considerablemente, provocando que las aguas inunden la única vía de acceso a la parroquia Monteolivo. De hecho, la gente se arriesga por la necesidad de que tiene que sacar sus productos a los mercados. El desbordamiento del río sorprendió a sus habitantes, que se vieron forzados a realizar transbordos para llegar a sus destinos. Claro, es bastante peligroso, pero nos toca, por servir a la gente, nos toca esperar que baje un poquito el río y de ahí ya nos toca pasar. Son más de 20 años que el mismo río se llevó el puente, complicando la movilidad y comercialización de productos. También afecta lo que es el tránsito vial, tanto para personas, los buses que vienen y salen. Esta parroquia cuenta con un promedio de 2.000 habitantes. En su mayoría se dedican a la agricultura y se ven afectados por la falta de un puente. La zona es netamente agrícola, toda la población en general pues se dedica a la agricultura, a la ganadería. Este puente rústico es usado para peatones y motociclistas. Sin embargo, sus condiciones no son las más óptimas, poniendo en riesgo sus vidas. Está en camino desde la próxima semana. Esto ya lo estamos haciendo en trabajo por bien de la comunidad. Maquinaria pesada del gobierno provincial del Carchi trabaja en la limpieza y habilitación de la vía que comunica por lo menos a 3 comunidades de esta parroquia, pero el problema sigue latente. Cuando llueve, si se crece el río, si es molestoso, tienen que quedarse los carros a este lado. La circulación fue habilitada en el transcurso del día, siendo los vehículos livianos los más afectados. En la parroquia Monteolivo, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Latinoamérica es la región con mayor corrupción, femicidios e impunidad del mundo, según lo reveló el último informe de Amnistía Internacional. En el caso de nuestro país, la organización cuestiona la falta de revisión a la ley contra la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es nuestra radiografía, según Amnistía Internacional. Latinoamérica sigue siendo la región más violenta, con más homicidios, más femicidios, más corrupta, con mayor impunidad y desigualdad del mundo, donde la riqueza se concentra en pocos, que además cuentan con la protección de los estados. Es lo que la directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo sobre el último informe anual de derechos humanos, al describirnos como región. El informe habla de las protestas que azotaron Latinoamérica el año pasado, de la situación de Venezuela y de cada uno de sus países miembros. Esto dice de Ecuador, donde si bien destaca la creación de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, asegura que está pendiente aún de revisión. Al hablar de la región, dice que las mujeres y niñas siguen siendo sometidas a una amplia gama de abusos y violaciones de derechos sexuales y reproductivos. Esto llega acompañado de la impunidad, de la violencia reforzada por la falta de voluntad política, de recursos limitados para investigar y de una cultura patriarcal que pone en entredicho los delitos. Ejemplos de lo detallado en estas hojas en nuestro país tienen nombres y apellidos. Las 107 mujeres asesinadas en Ecuador en el 2019 y las 14 asesinadas en lo que va del 2020. Adriana y su hijo de 6 años envenenados en Guayaquil este lunes parecían ser el último caso. Pero ya hay que sumarle a la mujer asesinada a puñaladas este jueves en Quito y a quien ese mismo día fue ahorcada en Cotopaxi frente a sus hijos pequeños. Y nuestro sistema de justicia también es reflejo de lo que dice el informe, con una justicia que tarda y que en muchos casos no llega. Y si hablamos de la ausencia de recursos, también somos ejemplo, con la reducción del presupuesto para prevenir la violencia de género, decidida por 2 años consecutivos por el gobierno. Detalla el informe que en mayo el Ecuador se sometió a un examen periódico de derechos humanos, recibió 182 recomendaciones, aceptó 159, tomó nota de 19 y dejó para revisión ulterior 4. En lo que respecta a Ecuador, a Amnistía Internacional también le preocupa el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados previo a la incursión a su territorio para extracción petrolífera. Y es así como avanza la región más corrupta, impune y femicida del mundo, de la que somos parte. Dayana Monroy, 24 horas. Más noticias, amigos. El presidente Lenín Moreno anunció la extensión de cobertura de ayuda médica, económica y social para los adultos mayores. Lo dijo durante una visita a un centro de cuidado de personas de la tercera edad ubicado en Lumbicí, al oriente de Quito. Aquí en este centro diurno de atención al adulto mayor, que forma parte del denominado Plan Toda una Vida que impulsa el gobierno, el presidente Lenín Moreno anunció el incremento de beneficiarios. Hoy se cumplió la cobertura al adulto mayor número 100.000 y este año llegará casi a duplicarse.
Y completamos ahora, el día de hoy, 100.000 visitas y atenciones a los adultos mayores, a nuestros queridos viejecitos, que tanto les debemos, a los cuales le estamos entregando hasta $100 de estipendio mensual para que puedan comprar algo que quieran, que deseen. El presidente de la República compartió breves momentos con este pequeño grupo de adultos mayores vulnerables, pues están en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Habló de los beneficios del plan Toda una Vida. Vamos a seguir dándole a esas brigadas, llegando a los lugares más lejanos, a veces inclusive peleándonos con algunos compañeros indígenas que no atinan a entender que esto no es un tema político. Esto no es un tema político, ahí no tenemos ningún interés político. Yo en forma particular, saben que no tengo ningún interés político. Mi único interés es que los más pobres estén atendidos. Tenemos como objetivo este año llegar a 187.000 adultos mayores en cuidado integral, desde la perspectiva cognitiva, desde el cuidado psicológico, cuidado físico, mental y sobre todo en temas de su salud. Esta visita del primer mandatario terminó con la entrega de presentes al grupo de adultos mayores de este centro, María Auxiliadora, de la comuna Lumbici, aquí al oriente de Quito. Freddy Paredes, 24 horas. Las elecciones del próximo año se realizarán con lista cerrada, lo que significa un escrutinio más sencillo según expertos electorales. Además, persisten los cuestionamientos a la intención de una facción del Consejo Nacional Electoral de comprar equipos informáticos sin antes verificar el cumplimiento de la ley. El proceso electoral del 2021 se realizará con nuevas reglas de juego, entre estas listas cerradas que limitan y facilitan el escrutinio. Así lo explica el exconsejero del CNE, Fausto Camacho. Mucho más sencillo. Mucho más fácil. Tanto para los miembros de las mesas, cuanto para el propio CNE, pues, y para el sistema informático. Si usted antes elegía 20 asambleístas en el Guayas, había 20 listas, usted tenía 400 candidatos, usted tenía que procesar en el Guayas 400 datos en cada vez que usted hacía un escrutinio. Ahora, como la lista se cerró y usted puede votar solo por la lista, los datos de 400 se reducen a 20. Además, según él, antes de que la presidenta del CNE advierta que no habrá elecciones si no hay presupuesto para la reingeniería informática, primero debería definir qué hará y cumplir la ley. Es decir, proceder al escrutinio de actas y no únicamente efectuar un proceso de transmisión de resultados provisionales, como se ha hecho en los últimos años. No hay cómo pensar simplemente en el dimensionamiento y modernización del sistema que está concebido para otra cosa, con un sistema informático mucho más simple y menos seguro. ¿Por qué? Porque son resultados provisorios. A lo que hay que ponerle principal atención es al proceso del escrutinio. La intención de gastar un importante monto en compra de equipos también la cuestiona desde adentro del CNE su vicepresidente. No se han agotado los análisis o las exploraciones internas respecto a la carga y demanda de la información. Solamente la parte informática tiene un costo de cerca de $20 millones. Y su trabajo en otras áreas como la elaboración de reglamentos también lo ha delegado. Que vayamos a las universidades y a los colegios de abogados para que nos den elaborando los reglamentos. Así no se maneja a una institución. Según Fausto Camacho, en lo relacionado con el proceso, tampoco han sido convocadas o informadas las organizaciones políticas. Mientras transcurre el tiempo, por ejemplo, el que el nuevo Código de la Democracia les dio para la auditoría del registro electoral. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es incierto. Este año la Asamblea Nacional tendrá que debatir en el Pleno proyectos sobre su reestructuración o eliminación. Las 113.000 firmas que entregó el Comité de Institucionalización Democrática a la Asamblea Nacional trazan uno de los dos caminos que podrían afectar al futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De ser aprobado el 23% de las rúbricas presentadas, el comité alcanzaría el mínimo requerido del padrón electoral y con ello se ve cada vez más cerca la posibilidad de consultar al pueblo la eliminación de esta entidad de transparencia.
Por supuesto que estamos preocupados e inquietos de lo que sucederá en la fase de verificación de firmas, que, como lo hemos dicho, es la fase más subjetiva del proceso. Un proceso que, según el coordinador del comité, Pablo Dávila, podría estar listo para que este referéndum se realice a la par de las elecciones presidenciales de 2021. Para mediados de este año podríamos terminar el proceso legislativo, pero aunque este proceso se alargue, la Constitución establece con claridad que no puede durar más allá de un año. Mientras tanto, la Asamblea Nacional analiza un conjunto de enmiendas que también involucran al Consejo de Participación, pero que en lugar de suprimirlo, proponen restarle la atribución de designar autoridades. Esta responsabilidad, según el documento, recaería en la Asamblea Nacional. En el marco de un procedimiento transparente que permita dejar tranquilos a los ciudadanos. No obstante, este segundo debate en el Pleno se realizará en los últimos meses, un año después del primer acercamiento. Para los legisladores es mucho más cercano el referéndum. Es un proceso más corto, porque implica 90 días para el llamamiento a consulta y 45 más. Ojalá lleguemos a que ese organismo desaparezca. Este organismo se constituyó en el mecanismo que llevó a la concentración del poder. Para el presidente del Consejo aludido, sea cual sea el camino, se estaría atentando contra la voluntad popular. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A mediados de marzo empezará a regir la resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que restringe las llamadas realizadas por empresas que comercializan productos sin autorización de los usuarios. Las incómodas llamadas con ofertas y promociones terminarán en este mes de marzo, cuando se publique en el registro oficial la resolución emitida por la Arcotel, que restringe a las empresas ofertantes llamar a sus usuarios sin antes pedir su autorización. Va a limitar el acceso a nuestra intimidad, porque nosotros constantemente nos vemos acosados por este tipo de llamadas. El objetivo, dice la resolución del organismo, es identificar las llamadas con fines informativos de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, para que los ciudadanos ejerzan su derecho a elegirlas con libertad. Troya indica que hasta su entidad han llegado varias denuncias sobre ventas ficticias de empresas fantasmas a usuarios. Muchas veces esas llamadas no corresponden a la marca que están diciendo que representan. Dicen que hablan a nombre de tal tarjeta o de tal banco y en realidad no es cierto. Y para identificar precisamente las llamadas, los prestadores de servicio móvil o empresas deben remitir a Arcotel un número único que agrupe a todos los números de sus call center, como por ejemplo, bancos, cooperativas, tarjetas de crédito y seguros tendrán el nombre de finanzas, actividad turística, oferta de paquetes, viajes, aerolíneas y otros similares tendrá el nombre de turismo. Venta de productos varios, de uso personal, comida, libros, muebles, tendrá el nombre de venta. Proselitismo, el nombre de proselitismo. Y prestadores del servicio móvil se identificarán por el nombre de cada prestador. Muchas ocasiones el uso indiscriminado de nuestros datos lleva al cometimiento de fraudes. Pues esta resolución además será un candado para aquellos estafadores que utilizan contactos de usuarios con fines ilícitos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Insólito, uno de los patios del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, fue llenado de agua en el feriado de Carnaval para convertirla en una piscina. En varios videos se observa a los reos nadando. El caso será investigado para sancionar e incluso destituir a los funcionarios que permitieron esta actividad. No es una piscina. Se trata del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca. Los hechos quedaron registrados en videos grabados por los propios PPLs en el último feriado de Carnaval. Videos que se viralizaron en redes sociales y que, además de resultar curiosos, dejan ver la vulnerabilidad del centro carcelario. Estamos hablando de una cantidad importante de agua. Esto no se pudo haber llenado de un momento a otro. Esto debió haber tomado por lo menos un día para poder tener esta cantidad de agua dentro del patio. Y obviamente los agentes de seguridad penitenciaria debían haber alertado de esta situación o se debían haber tomado acciones de forma inmediata para evitar que este tipo de situaciones se den. Para todo esto, inhabilitaron los drenajes del patio de uno de los pabellones de máxima seguridad.
El gobernador de la SOE, Javier Martínez, al tiempo de cuestionar lo ocurrido, indicó que se pedirán sanciones e incluso destitución de los funcionarios responsables. Obviamente nosotros lo que estamos pidiendo es la destitución de los funcionarios que no han tomado las previsiones correspondientes. Nos preocupa muchísimo la falta de control que se está dando dentro del Centro de Rehabilitación Social. Todo esto ocurre a una semana del asesinato de 6 reos que fueron encontrados suspendidos de sus literas y que, según la Fiscalía, fueron torturados y golpeados previo a ser ahorcados. Algunos de ellos hay lesiones que presentan, inclusive uno de los casos tiene reventado hasta el hígado, ¿no? Entonces eso hace ver que fueron obviamente maltratados, hay lesiones, el tema del surco, del doble surco, todo eso, y la forma de la muerte esa es homicida. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Detienen a un comisario de policía y otras 4 personas por exigir dinero para no clausurar negocios clandestinos en Guayaquil. Pedían entre 100 y 500 dólares por alertar sobre los operativos. Se trata de la banda de Osvaldito, funcionario público que trabajaba como secretario de una comisaría ubicada en la Prosperina Norte de Guayaquil. Su modus operandi lo cuenta el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Tenían un chat de WhatsApp en el cual constaban los diferentes nombres de los comercios y propietarios, en este caso de la comisaría de la Prosperina, y anunciaban los operativos que íbamos a hacer o ellos mismos otorgaban los permisos, las prórrogas para que ellos puedan seguir funcionando. 15 inmuebles fueron allanados en diferentes sectores de la urbe porteña. Además, según datos de la policía, están investigando a los comisarios que firmaron estas prórrogas. Formaba la corrupción porque cobraba de aproximadamente 100 a 500 dólares por cada local. El funcionario público, Osvaldo, junto a otros 7 sujetos propietarios de locales que operaban al margen de la ley, fueron detenidos la noche de este jueves en diferentes sectores de Guayaquil. En el lugar se encontró la documentación suficiente, la que demuestra la irregularidad del funcionamiento de estos locales. El último mensaje que detectó la Policía Nacional vía WhatsApp decía pilas que van a ser operativos. Texto enviado por el secretario de la comisaría a dueños de bares clandestinos. Dentro de la etapa de instrucción fiscal, Fiscalía va a disponer la experticia respectiva de exploración y explotación de los celulares. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades. El que estaba liderando esta organización tendrá que decir cuál era la persona o las personas que le estaban dando disposiciones o exigiendo este tipo de delito, el cohecho, el cobro. Catalina García, 24 horas. Respecto a un reportaje presentado por ese canal con relación al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex coronel militar Mario Montesinos Mejía por su detención ilegal en 1992, corregimos los montos que deberá cancelar el Estado ecuatoriano. Según la sentencia, la Corte estima una indemnización equivalente a $50.000 a favor de Montesinos, más $15.000 por costas y gastos, y $176 como reintegro al Fondo de Asistencia a Víctimas, monto que deberá ser reintegrado en el plazo de 6 meses. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Más noticias, amigos. Loja pretende ser declarada como la primera ciudad del Ecuador en contar con la categoría de Ciudad de Derechos Humanos. Para lograrlo, implementarán algunos planes barriales participativos con enfoque de derechos humanos. Al ser Loja una de las ciudades laboratorios del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, se pretende que sea declarada como la primera ciudad de derechos humanos del Ecuador a través de la implementación de los planes barriales participativos con enfoque de derechos humanos. Ese plan se lo lleva a efecto con una fundación alemana, GIZ, que la venimos coordinando esta actividad. Fue muy fructífera esa reunión con la alcaldía por parte del defensor a nivel nacional, en lo cual está encaminada para que sea Loja, para allá se comenzó con la ciudad de Loja para que sea una ciudad pionera en los derechos humanos. Loja sería la primera ciudad en Ecuador en ostentar esta categoría, luego de Valparaíso en Chile, Rosario en Argentina, Santa Cruz en Bolivia y Porto Alegre en Brasil, que se han convertido en referencias regionales de
este proyecto. Debemos tener en cuenta lo importante son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son una situación que se vulneran cada día. A veces nosotros como personas ni conocemos qué se nos ha vulnerado. Con tal es algo tan importante que se unan realmente los barrios, por eso la coordinación con los municipios para unirse con los líderes barriales, con la fundación, con la Defensoría del Pueblo para tener claro realmente la vulneración de los derechos. Esto ya se comenzó. Esta iniciativa es parte del movimiento global que reconoce la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos para la construcción de ciudades inclusivas. Se definirán medidas que consisten, por ejemplo, en fomentar la gobernanza participativa, realizar la gestión urbana basada en los derechos humanos, replantear los problemas locales como cuestiones de derechos humanos, entre otras. Con cámaras de Miguel Torres, María del Rocío Coronel, 24 horas.